Bueno, es una alegría volver acá. Amén. En diciembre fue la última vez que estuve acá, gracias al Señor, y estamos cerrando el mes de enero. Cerramos el mes de diciembre, la última predicación, y ahora cerramos enero. ¿Bien? Ustedes cómo pasa el tiempo. Vamos ahora, mis amados hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por estar aquí en tu casa. Señor, te pedimos por favor que tu Espíritu Santo nos hable. La única razón por la que estamos acá es por ti, Señor. Y reconocemos que necesitamos tu guía. Con o sin pandemia te necesitamos cada día más, Señor. Háblanos, por favor. Permítenos entender tu palabra. Corre el velo del entendimiento en nuestras mentes, Señor, para poder recibir tu palabra, lo que tú quieres hablarnos a cada uno en esta tarde. En tus manos nos disponemos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Amén. Mis amados hermanos, el título de hoy del mensaje es Salvos por gracia para buenas obras. Salvos por gracia para buenas obras. Les invito por favor a que me acompañen en el libro de Efesios. Vamos a leer libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Antes de hablar de las buenas obras, vamos a hablar así de manera resumida lo que tiene que ver con la salvación. ¿Cómo el hombre alcanza la salvación? Por cuestiones de tiempo, yo voy a dar lectura a los pasajes bíblicos y ustedes me siguen. Amén. En el Salmo 51, el rey David dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad me he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa esto? Un rey que había vencido a Goliat, como sabemos, había matado a un filisteo, un paladín de los filisteos, un hombre que había tenido una vida recta ante los ojos del Señor, el único hombre que Dios le llamó un hombre conforme al corazón de Dios, que es a David, y sin embargo él dice que en pecado su madre lo había concebido. No está hablando de que su madre haya tenido una relación ilícita con un hombre, porque el papá de David fue Isaí, y él fue un hombre justo ante el Señor. Se refiere a la pecaminosidad que habitaba en él corporalmente. El pecado vivía en David, así como habita en los cristianos. Los cristianos tenemos doble naturaleza, la naturaleza caída y la nueva naturaleza. Y él reconoce que sigue pecando y reconoce que desde que nació en él habita la maldad. En San Juan 3 dice la palabra del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta enseñanza del nuevo nacimiento fue compartida por el Señor Jesucristo y tiene que ver, como vimos en diciembre, íntimamente ligado al misterio de la piedad. Un misterio que estaba oculto, una verdad oculta para los que no conocían al Señor hasta que Jesucristo vino y les reveló que tenían que nacer de nuevo. Fariseos y maestros en la ley, doctores en la ley, que se preparaban por 20, 30 años, no lograban entender acerca del nuevo nacimiento. No sabían de qué se trataba. Y Jesucristo le explica a Nicodemo, podemos verlo en Juan 3, que todo hombre debe nacer de nuevo. Por eso es que en el libro de Efesios, versículo que dice el 2:10, dice: creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dense cuenta que el Señor creó todas las cosas, y cada vez que hay un bebé en el vientre de una mujer, el Señor ya sopló aliento de vida en una criatura, pero va a nacer obviamente con una simiente pecaminosa. Hasta que ese bebé
crezca y tenga ya conciencia y se pueda arrepentir de sus pecados, él no va a poder nacer de nuevo. Obviamente hay las excepciones, que las criaturas que son inocentes y fallecen así van directamente al cielo, porque son criaturas que no han cometido pecados, son bebés de meses o poca edad, de unos añitos nada más. Pero ya hablando de una persona que tenga conciencia, necesita el Salvador. En Romanos 3, versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y a unas se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si sabemos que la palabra de Dios es infalible, ¿qué quiere decir esto? Que desde que Dios creó a Adán y a Eva, hasta el último hombre o mujer que nazca en la tierra, no va a haber uno solo que no peque. No va a haber uno solo que pueda decir que en pecado no me concibió mi madre. Todos tenemos la línea de Adán en ese sentido y nunca va a haber un justo. Nunca. El único justo y santo es el Señor. En San Juan 5:24, quisiera que por favor me acompañen a leerlo juntos. Evangelio de San Juan, capítulo 5, el verso 24, dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Miren cómo el Señor Jesucristo, de una manera tan sencilla y profunda a la vez, nos dice que para que una persona tenga vida eterna tiene que ocurrir algo en ella, tiene que oír la palabra del Señor. Y además de eso tiene que creerle, tiene que recibirle al Señor y Él tendrá vida eterna. Dice, ya no va a ir a condenación. Es decir, que una persona que no tiene vida eterna va a ir a condenación. No hay otra alternativa, no hay purgatorio, no hay limbo, no existen esas cosas. Es muy clara la Sagrada Escritura. Y ha pasado de muerte a vida. Estamos hablando de la parte espiritual. 1 Juan capítulo 1, 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nosotros nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vemos pues entonces cómo el hombre, degradado por su condición pecaminosa, no tiene forma alguna de salvarse, no tiene forma alguna de excusarse y decir, yo soy justo, yo no he pecado, yo hago buenas obras. Ayer estuve hablando en una carrera de taxi con un varón que me llevó y yo le pregunté a él que si él moría y va a la presencia del Señor y Dios le pregunta a él, se llama Arturo, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? El conductor me respondió, bueno, yo le diría al Señor porque he hecho cosas buenas y no me he portado mal y yo creo que con eso basta. Y compartiendo con él escrituras en el trayecto, justamente yo le leí este versículo que hemos leído, que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, que no hay ningún varón justo. Porque por más que él quiera decir que ha hecho buenas obras, ahora no significa que por eso va a ser salvo. Él reconoció en la carrera, dice, bueno, yo tuve una vida desenfrenada hacia otras cosas, ahora ya no las hago. Es decir, no hay quien pueda levantar la mano y decir, yo nunca he pecado. No hay esas personas. En el Salmo 24 hay algunas preguntas que dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la Biblia responde diciendo, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Entonces vemos cómo el hombre puede alcanzar la salvación. La única manera es a través de Jesucristo. No hay otro nombre bajo los cielos, dice la Biblia, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Entonces, nuestro deber como iglesia, ya vamos a entrar a la parte de las obras en Cristo, es predicar la palabra. Si usted aún no ha recibido al Señor Jesucristo, la única forma en la que puede llegar a Él
es confesando sus pecados, arrepintiéndose y recibiendo en su corazón con sinceridad. Vamos a entrar al segundo bloque. Pero antes de hacerlo, hay que hacer una puntualización. Cuando un hombre, varón o mujer, se entrega al Señor, automáticamente ha pasado de muerte a vida. No puede perder la salvación. El hombre no puede perder la salvación ni puede ganarla. Dios es el que la otorga. Así que si un hombre es salvo, varón o mujer me refiero, él siempre va a ser salvo por la gracia del Señor. Ahora, esa salvación se va a verificar por los frutos de arrepentimiento. Tiene que haber frutos de arrepentimiento. Dios nunca deja las cosas ahí en vano, ni las deja inconclusas. Filipenses 1:6 dice que la buena obra que Dios empezó la va a perfeccionar. Vamos por favor al Evangelio de San Lucas, al capítulo 19, del versículo 11 al 26. Dice la palabra del Señor: hay una parábola que se llama la parábola de las 10 minas. ¿Sí? San Lucas 19, versículo 11 al 26. Vamos a leer. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió el Señor Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría de manera inmediata. Y les dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno de ellos. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Verso 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto tú eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo y que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con mis intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Verso 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene aún lo que no tiene se le quitará. Vemos pues que el Señor a todas las personas les da talentos. Ahora, al hablar de las buenas obras en Cristo Jesús, nos hacemos algunas preguntas. Primera pregunta: ¿en qué consisten las buenas obras que tiene que hacer el creyente? Es hacer la voluntad de Dios. Las buenas obras consisten en hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. ¿Y están relacionadas con qué? Con la misericordia, la justicia, la equidad, el buen trato, la amabilidad, el amor, la verdad. Frutos dignos de arrepentimiento. Lo que antes pecábamos, ya no hacerla más. Cada uno sabe en qué fallaba el Señor antes. Esas cosas tienen que totalmente ir menguando. Porque si se siguen produciendo y se sigue practicando el pecado, entonces no ha habido un arrepentimiento, sino un remordimiento. Entonces cada uno debe examinarse. Hace un momento tuvimos la Santa Cena del Señor. Y dice bien claro el apóstol Pablo: por eso es que muchos duermen. Es decir, han pasado a la presencia del Señor y otros están enfermos. Porque el Señor nos castiga a sus hijos cuando nos desviamos. No puede ser burlada la Santa Cena. Ahora, el hecho de que usted de pronto falló al Señor, como dijo Jesucristo: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos vamos a fallar. El tema es que si usted falla,
tiene que ponerse a cuentas con su Señor. No por ello usted va a perder la bendición de cenar, porque usted no puede estar tampoco alejado de su Padre Celestial. Y simplemente ahí, aunque suene fuerte, hay hermanos que llegan tarde al culto, llegan al tiempo de la predicación. Y le digo porque yo he visto, y quizás ustedes también. No vamos a mencionar nombres. Aquí en todas partes. Ellos ya saben a qué hora comienza la prédica y llegan ahí, porque le tienen miedo al Señor. Y dicen, uy, no, yo no puedo cenar. Si le tenemos miedo al Señor, pongámonos a cuentas con el Señor en nuestra casa. Y ya venimos a participar de la Santa Cena. Amén. Romanos 12, 1, 2. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, un culto de manera consciente, un culto de manera voluntaria, sin que nadie nos esté coaccionando ni presionando. ¿Qué más dice la palabra? No conforméis a este siglo. El siglo no se refiere al siglo XXI o al siglo XX o al XIX, porque han pasado 21 siglos. Se refiere al siglo que domina el enemigo. Este siglo, que es inmenso a nivel bíblico, lo domina Satanás. ¿Y qué dice Dios? Que no nos conformemos a este siglo que domina el príncipe del aire, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo va a ser renovado? Por la palabra del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros cada día nos renovamos nuestro entendimiento? Vamos recién ahí poder entender la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, ¿no es verdad? Y que es buena. Entonces, si queremos preguntarnos en qué consisten las buenas obras en Cristo Jesús, tiene que ver con hacer su voluntad. Y eso lo hemos analizado en este momento. La segunda pregunta es, ¿para qué sirven las buenas obras? Porque hemos leído en Efesios 2 que dice que nosotros somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si el Señor me salvó, yo puedo vivir una vida tranquila, una vida clásica, una vida sport y ya está, pues yo no necesito hacer más. Sin despeinarme ya me voy al cielo. No es así. No lo es. Las buenas obras sirven para glorificar al Señor. Podemos leer por favor en Mateo capítulo 5, en el verso 6, para que me acompañen. San Mateo capítulo 5, verso 6. Amén. Dice la palabra del Señor: ahí me equivoqué. Ahí hubo un asunto de... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Miren, una persona, sabemos bien que toda persona que tiene hambre, la misma necesidad, lo obliga a buscar el alimento, ¿sí o no? Es difícilmente una persona se va a abstener de comer, va a buscar ese alimento. Ahora, una persona que es salva siempre va a tener esa hambre de búsqueda al Señor. Y esa búsqueda al Señor obviamente va a hacer que ejecute cosas para que glorifiquen el nombre del Señor. Nosotros, como cristianos, una de nuestras funciones es que el nombre del Señor sea grandemente exaltado en toda la tierra. ¿Qué más podemos decir al respecto? Nosotros tenemos, como dice el libro de Hebreos, una gran nube de testigos, hermanos. Todo el mundo nos observa. Nuestros hijos, nuestra esposa, los vecinos, nuestros clientes, los compañeros de trabajo, las personas que están pasando, todo el mundo nos observa. Entonces hay muchas razones para decir, ¿para qué sirven las buenas obras? Porque las buenas obras que usted haga van a hacer que el otro hombre vea en usted que habita a Cristo. Va a decir, esta persona se diferencia de los demás. Hay muchas formas de diferenciarse, demasiadas. ¿Cómo usted trata a los demás? ¿Cómo usted ayuda a los demás? ¿Cómo usted le responde a los demás? Sí, usted ve en el hombre impío fácilmente, lastimosamente es así. Insulta, golpea, grita, tamborea las cosas, amenaza, golpea, se estrella, o sea, es una conducta horrible. En los matrimonios se ve, lastimosamente cuando se unen en yugo desigual es un problema. El varón se casa con una mujer impía y esa mujer hace trapo todo el día. O viceversa,
la chica cristiana y el varón inconverso. Y ese hombre destruye el hogar. En los hogares que ya son de personas casadas, los hijos ven a los papás. ¿Qué están haciendo por ellos? Todo lo que usted y yo hagamos, los chicos van guardándole a memoria. Entonces, cuando a ellos ya les toque dejar el hogar, en el tiempo del Señor, el ejemplo que nosotros le hemos dado a ellos, ellos lo van a tomar. ¿Qué deciden nuestros padres, familiares inconversos? Si yo me porto igual que ellos, van a decir, no se diferencia en nada, no hay nada. Y ni siquiera estoy hablando del tema de la ropa, que la mujer debe andar de manera decorosa. ¿Cómo puedo ejecutar las buenas obras? Otra pregunta. Para poderlas ejecutar las buenas obras, lo primero que yo tengo que hacer es conocerme a mí mismo y poder determinar, establecer y entender cuáles son los talentos y dones que el Señor me ha dado. No es algo simple, mis hermanos, en el sentido de que ya, bueno, va a ser una buena obrita ya. Yo voy a preparar 30 libras de canguil mensualmente para que el hermano Wilson con los demás hermanos y los dos hermanos Carlitos le den a los niños los sábados y los domingos. Y ya está, ya cumplí mi buena obra. Va más allá de eso, mi hermano. Usted tiene que saber, hombres y mujeres, y los niños también, cuál es el talento que Dios te ha dado. Si es canto, ¿no verdad? Si es de pronto sabes pintar, sabes algo de electricidad, si eres médico, tu profesión que es arquitecto, las profesiones que ustedes tengan, ¿sí? Si a usted le gusta evangelizar, si a usted le gusta cocinar, si a usted le gusta predicar, cada uno tiene su experiencia. Ahora hay más ramas, la rama informática, los chicos están en la rama informática de manera masiva estudiando. Entonces, si usted tiene ese talento o talentos con ese, tiene más, tiene que dárselo al Señor. No se puede quedar sentado en la banca, tiene que producir. Leímos la parábola de las 10 minas, ¿no verdad? A todos el Señor le da una mina. No hay uno que puede decir, no, a mí no me ha dado. Si usted no pone a producir esa mina, ese talento que el Señor le dio, el Señor en su momento nos va a pedir cuenta a toditos. Nadie se va a poder escapar. Y lo peor de todo, imaginarse, teniendo un talento y usted diga, no, es que, y con el respeto que se merecen mis hermanos mayores, no tienen excusa. Antes con más ahínco trabajar. Miren a Moisés, el Señor lo llamó a los 80 años. Y su hermano mayor Aarón tenía 83 años. Y aquí que yo sepa no hay nadie que tenga 80 ni 83 años. Y si lo hay, gloria a Dios. O sea, no hay excusa para decir que no pueden servir al Señor. Vamos a leer por favor en Romanos 12, del 4 al 8, para hablar un poquito más del tema, para que vean qué es lo que Dios nos dice acerca de los talentos. Romanos capítulo 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, ¿no verdad? En la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Si ven, mis amados hermanos, cada uno, dice aquí la palabra del Señor, dice, ha sido, ¿qué cosa? Bendecido según la gracia que nos es dada. No hay excusa. La palabra del Señor nunca falla, nunca miente. Si usted tiene talento en la costura, en cualquier cosa que usted tenga, hágalo. Hágalo para el Señor. Primera de Corintios, un poquito más adelante, por favor. En el capítulo número 12, del 4 al 7. ¿Sí? Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos.
es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Amén, hasta ahí la lectura. Es decir, que el Espíritu Santo, cuando usted y yo nos convertimos, en ese momento nos capacitó con un don, con un talento o con algunos dones y talentos. Entonces, mi tarea ahora, como dijimos hace un minuto atrás, es mi tarea darme cuenta en qué el Señor me está preparando, en qué el Señor me ha capacitado, porque hay bastante por el Señor que conoce la Escritura. Y si nosotros realmente tenemos como finalidad ser fieles al Señor, y como hemos cantado no solamente ahora, sino tantas veces, decimos al Señor, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras rescatado? Y le damos gracias al Señor, y hasta lloramos por la gratitud, y está bien, pero ahora hay que ejecutarlo. Cuando Israel, el pueblo santo del Señor, estaba 400 años en el desierto, Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Y Faraón se negó, por eso se ganó las 10 plagas de él y toda su gente, porque no dejó servir al pueblo. Se obstinó tanto, dijo, tú no vas a servir. Hubo un momento en que le llegó a decir el Faraón a Moisés, ya, bueno, ándate tú y los varones. ¿Y con qué vamos? ¿Y los animales? No, los animales no. ¿Y con qué le vamos a servir al Señor? ¿Y qué hizo el Señor? Triunfó con brazo fuerte. Lo hizo pedazos a todos los egipcios. La historia, que usted puede ver en los programas Discovery, todos los huesos que se han encontrado ahí en el Mar Rojo, las caballerías, esas de metal de los egipcios, ahí está. La Biblia jamás falla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el Señor en Éxodo sacó a Moisés y a casi 2 millones de personas para que le sirvan, ¿por qué los sacó para que le sirvan? Porque primero los libertó. ¿Por medio de qué? De su poder. Los sacó de la esclavitud del pecado que es Egipto para que le sirvan al Señor al desierto y llevarlo a la tierra prometida. Físicamente hablando, una patria celestial está arriba, pero el territorio del Señor Jesucristo está en Israel. Ahora, nosotros como cristianos, espiritualmente hablando, como dice San Pablo, somos ramas injertadas. Y si el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, como dicen los apóstoles, es para servir. No podemos estar estáticos. Así haya pandemia o no haya pandemia, no para el servicio. Usted, le hago una pregunta, ¿usted ha visto que los bancos han parado de servir? Yo le pregunto, ¿usted cree que un banco ha parado de servir? ¿Usted cree que los bancos han parado de cobrar intereses? ¿Usted cree que los delincuentes han parado de hacer la maldad? ¿Usted cree que la fuerza pública, los policías, se sacrifican todos, han parado de trabajar? No, ellos no paran. Nadie, los médicos han parado, no paran. Ahora, si los médicos no han parado de trabajar, tanta gente que se sacrifica humanamente, a excepción de los ladrones, que no tienen ni miedo ni a Dios ni a la pandemia. Y dejando esto a un lado, los cristianos, ¿vamos acaso a quedarnos dormidos? Hay limitaciones que hay que cumplir, por supuesto, con las limitaciones correspondientes de sanidad. Y está bien, pero no significa que por eso vamos a parar la obra. Amén. ¿Cómo debo ejecutar las obras del Señor? Vamos por favor al Salmo 100, al versículo número 2. ¿Cómo debo ejecutar la obra del Señor? Ya sé lo que debo hacer. Ahora, ¿cómo la ejecuto esa obra? ¿No, verdad? Hay algunos pasajes bíblicos, pero vamos a mencionar hoy día uno. Salmo capítulo 100, versículo número 2. Dice, servid al Señor con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Hermanos, el servir al Señor es un privilegio. La gente cree que servir al Señor es lo último. Uy, pobrecito, se convirtió en evangelio, ya se fregó, ya no va a ser. No, es lo contrario. Para servir al Señor, usted tiene que primero ser salvo por su gracia. Misericordia del Señor es la que nos salva. Y luego el servir es un privilegio. No es algo liviano. La gente del mundo obviamente no lo va a evaluar jamás así. Entre salir a predicar la palabra del Señor y hacer un gran negocio de millones ante los ojos del rey, está primero la predicación del Evangelio. Porque una sola alma no equipara
toda la millonada que pueda haber en todo el mundo, no lo equipara. El costo de un alma es terrible, es tremendo, porque Jesucristo derramó su sangre. Por eso es que la salvación no se la puede pagar, porque es algo impagable. Y como Dios sabe que es incobrable, es decir, el Señor no nos puede cobrar, porque nadie la puede pagar, ¿qué hace? Te la doy como regalo. Ahora, te regalé la salvación porque te amo, y el primero en servir, ¿quién es? Jesucristo. Usted lee en San Marcos 9:45, ¿qué dice? 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está en San Marcos 10:45. Si vemos la Sagrada Escritura, dice que tenemos que servir al Señor con alegría y que tenemos que ir ante su presencia con regocijo. Y si nosotros reconocemos que es un privilegio el servir al Señor y que es con alegría, entonces tenemos que hacer las cosas para el Señor con alegría. Muchos de nosotros aquí hemos trabajado en sectores tanto públicos como privados. ¿Qué pasa cuando usted se entera que va a haber una bonificación o le van a dar un premio? Usted se esfuerza, ¿no es verdad? Y lo hace por algo material, porque sabe que al fin y al cabo ese dinero le va a servir para su casa, para sus hijos, para sus estudios o para pagar alguna deuda. Y usted se esfuerza al máximo, lo hace. El tema está en que la prioridad debe ser Jesucristo. El trabajo, los estudios, no pueden jamás pasar a un primer nivel. Todo tiene su tiempo. Y el momento de estar con el Señor no lo podemos dejar para segundo lugar. Nunca podemos hacer eso. Debemos servir con fidelidad, con una actitud buena. Usted no puede, cuidado por favor con renegar. Si usted alguna vez reniega a servir al Señor, arrepiéntase en ese momento, porque usted no está sirviéndole a un hombre, está sirviendo al Rey de Reyes, no a un limosnero, cuidado. Su conciencia lo va a acusar a usted si usted hace las cosas de manera irreverente o las hace de manera rutinaria. Por eso está el Espíritu Santo residiendo en nosotros y nos va a decir, así no me gusta. Cuidado, por favor. No es de tomar las cosas livianas. Dios es santo. Y dice la Biblia que también es fuego consumidor. Entonces, si nuestro Padre y hacemos las cosas con desgano y no con alegría, como hemos leído en Salmo 102, obviamente va a haber una exhortación de parte del Señor a cada una de sus ovejas. Nosotros tenemos que hacer las cosas con gratitud. El Señor Jesucristo no estuvo amargado cuando fue, hoy me van a matar y ahora para qué. No. Dice que por el gozo que fue puesto delante de él, menospreció su vida, menospreció el oprobio, no le importó. Por el gozo que fue puesto, dice, porque vio millones como nosotros íbamos a ser salvos. O sea, cuando usted haga una obra, véalo a Cristo, vea que lo que usted está haciendo es para agradarlo al Señor. No debemos ser como Tomás, que él prefirió verlo al Señor si lo pudiera tocar. Entonces yo creo, no, dice, bienaventurados sois por cuanto vos no me habéis visto. Hay una bienaventuranza en esto. Y el servicio en iglesia, cuando no lo hay, no hay crecimiento. En una iglesia que no hay servicio, no hay crecimiento. Porque si cada uno de los líderes solamente se dedican a convocar y los hermanos vienen y los líderes dicen, hermano, vamos a trabajar en siguientes actividades y se pone un plan de trabajo y usted se apunta para una actividad y al momento de la hora no están pues las ovejas. ¿Qué va a pasar con una iglesia? Los que vienen, los invitados, van a notar qué pasa. No hay organización, no hay unidad y no se van a congregar. La primera persona que debe dar el ejemplo soy yo, es usted, a los demás, para que demuestren que usted no sirve al hombre por el ojo. No hay que servir al Señor para que me vea el hermano X o el pastor X, no, porque automáticamente usted ya recibió su recompensa. Porque usted quiso que el hermano lo observe, pero no lo hizo para que Dios a usted lo observe y usted agrade. Cuando hagamos algo, es verdad que a veces los hermanos se van a enterar por obvias razones de lo que usted está haciendo palabra del Señor. Pero el Señor sabe la actitud con la que yo lo hago. Todo debe ser con un corazón puro, con devoción, con amor. Es verdad que
Las mujeres, y eso hay que tener en cuenta, se cansan más rápido. Pero los varones, ¿qué? También vamos ahora a poner excusas que no. Las mujeres tienen su grado, sus limitaciones y está bien. Pero los varones tenemos otro tipo de contextura, ¿no es verdad? Pues como tales debemos rendir más. Y los jóvenes de la iglesia deben de aportar. Si usted ve que los varones son flojos, oren por ellos, anímenlos. Animen a los jóvenes varones, animen a los hombres varones, porque muchas veces, y no aquí, sino a nivel mundial, las mujeres son las que más se congregan en número. Los hombres son flojos. Y tras de flojos, a veces lo poco que se les dice no hacen. Entonces, tenemos que sabernos ubicar y las damas, las chicas, las jóvenes, las abuelitas, tienen que motivarlos a los varones. Y a su vez, si un varón ve o conoce a su familiar o un hermano que usted invitó y no viene, tiene que motivarlo. No es que sea, ya le va a pasar un mensaje por WhatsApp, o un mensajito de texto, o un correo electrónico. Hermano, olvídese de la tecnología. Llámelo por teléfono. Si quiere usar WhatsApp, llámelo. Pero no un mensaje muerto, o un avatar, un garabato, un dibujito, llámelo. Preocúpese por su hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? No te he visto. Estamos orando por ti. Y si usted tiene la oportunidad, visítelo. Ahí están los líderes, coordine. Y no espere que el líder vaya, mi hermano. Cada uno es un soldado. Cuando están los soldados en el frente de la batalla y el enemigo está que le dispara, no le dice al otro, oye, dispara por mí. No, él tiene que disparar, si no también le dan a él, pues. Así mismo es en las cosas del Señor. Amén. Quinta pregunta. ¿Cuándo puedo ejecutar las obras del Señor? Hemos visto que ¿para qué sirven las buenas obras? ¿Qué son las buenas obras? ¿Cómo las puedo ejecutar? ¿Cómo debo ejecutarlas? Con alegría. Ahora, ¿cuándo las puedo ejecutar? Bueno, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Es decir, debemos separar en nuestra agenda un tiempo para el servicio. Y el primer lugar, como dijimos hace un momento, es Dios. No puede estar Dios jamás relegado en segundo plano. Las mujeres tienen su responsabilidad con sus maridos y así debe ser. Y los varones con sus esposas. Está bien. Pero a Dios no lo puede usted sacar de su agenda. No puede sacar con la agenda. Ahora, dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo podemos ejecutar las obras del Señor? Todo el tiempo que usted tenga disponible. No hay límite de tiempo. Obviamente no vamos a descuidar las cosas, las obligaciones que tenemos como pretexto para decir es que estoy ocupado en los negocios del Señor. Por decirle, un hermano tiene un trabajo, ¿no es verdad? Y de manera irresponsable se vota. Es que estoy trabajando en el reino del Señor. Sí, pero ¿te llamó el Señor a hacer realmente esto o estás en un proceso de capacitación? No es que... No. Todo es en orden. Todo es en orden. No vamos a mezclar las cosas de que el justo por la fe vivirá y se va a botar del trabajo. Cuidado. Dios es un Dios de orden. Si usted tiene obligaciones que pagar, tiene tarjetas de crédito, préstamos bancarios, o una casita, o un carrito, lo que sea, una moto, usted tiene que pagar su obligación. Eso es parte de las buenas obras, que ellos vean que usted es un hombre, ¿qué cosa? Cristiano, un hombre cristiano honra las deudas y paga las deudas. No es que los que lo puentean ahí el panel ese eléctrico para que la energía le salga más despacito, que no corra, o de pronto si tiene algún tipo de negocio lo hace chueco. No. Hay que ser ejemplo. ¿Cuándo podemos hacer las buenas obras? Todo el tiempo. Todo el tiempo. No hay límite. Mientras más obras usted haga para el Señor, el nombre del Señor será mayormente glorificado, sin descuidar las responsabilidades que cada uno tenemos en nuestros hogares y en nuestro trabajo. Penúltimo punto. ¿Dónde puedo realizar las buenas obras? Las buenas obras las podemos realizar empezando en nuestra casa. Amén. Si yo voy a limpiar en la iglesia, debo colaborar en mi casa. No puede ser al revés, de que mi casa
es un relajo, un desorden, y acá yo vengo y hago todo perfecto. Las dos cosas van de la mano. Por eso muchas veces, y algunas personas ya deben saber, muchas esposas han tenido serios problemas con sus maridos, porque ellos se quejan, hermano, mi esposa aquí no hace mucho, no me cocina, no me plancha, no me lava, no está conmigo, se va por ahí, todo el día se pierde. ¿Y qué cree que va a pasar con ese varón que es inconverso? No está glorificando al Señor. Ella debe primero atender a su marido, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 7. Tiene que agradar a su marido. Bíblicamente hablando, si le pide cosas deshonestas o contra la palabra del Señor, no lo va nunca a hacer. Pero dentro de lo normal, ella tiene que cumplir con su marido. Y luego entonces con ese buen testimonio dice que lo va por fe a ganar a ese hombre. Y después usted lo va a ver aquí también él limpiando, predicando, etcétera. Pero la mujer tiene, y viceversa, el hombre también. No, es que mi marido no me ayuda, solo pasa por allá. O sea, es una regla para ambos casos. Los jóvenes igual, ayudar a los padres en casa. Ahora, ¿dónde más se puede hacer la obra? En su trabajo, en la universidad, aunque estemos online con Zoom o con cualquier programa, plataforma, usted también puede ahí hacer buenas obras. Preocúpese por sus compañeros, a los que les predica la palabra, y usted envía el versículo, porque muchos sé que comparten, de manera interna en un chat, o llámelo y pregúntele cómo está de salud, cómo está su mamá, cómo está tu hermano. Hable más, relaciónese. Dígale, si usted necesita oración, avísame para orar por ti. Los jóvenes les encanta mucho esa parte de la comunicación. Hay que hacer la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Entonces, si ustedes hacen empatía con los jóvenes, ellos van a notar esa gran diferencia. Dice, bueno, mira aquí, Juanito me dice que va a orar por mi mamá en la iglesia. Ah, qué bueno. Aprovechemos las oportunidades. Mientras más problemas haya en la sociedad más necesita el Señor. Y ahora, con la pandemia, con la falta de trabajo y con tantas cosas más que se han venido y que se vienen, hay muchos motivos para oración, demasiados motivos. Ahora, vamos a leer por favor en Hechos 16, ya vamos a culminar. Hechos 16, capítulos del 6 al 8. ¿Sí? Hechos 16, versículos del 6 al 8. Algo que hay que notar, aunque suene fuerte, es que como el Señor es el que nos domina y el Señor es el que nos rige y nos dirige, hay momentos en que el Señor, cuando usted está comunicado con Dios, el Señor le va a decir, no vayas allá, no es por ahí, y nos va a empezar a bloquear el camino, porque Dios no quiere que vayamos en determinada dirección. Hechos capítulo 16, del 6 al 8, dice la palabra del Señor, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Versículo 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Ellos, los apóstoles, en este caso San Pablo, con un equipo más de hermanos misioneros, tenían toda la buena intención de hacer buenas obras, llevar el evangelio donde no había. Pero ¿qué hizo el Señor? No te vas por allá. Por eso es que es importante la oración y también el ayuno. Usted puede ayunar en su casa o cuando los hermanos líderes aquí los convoquen, hay que hacer también ayuno. Pero si usted va a estar realmente en la obra del Señor, tiene que orar. No puede ser una oración de 1 minuto, sino que usted tiene que cerrar su puerta, poner seguro, como está en Mateo 6, cuando ores a tu Padre en lo secreto, tu Padre en lo secreto te escucha y te recompensará. Llore delante de la presencia del Señor. Eso es entre Dios y usted. Ningún mortal entra allí. No tiene nada que ver. Nada de la creación se puede interponer cuando usted ora a su Padre. Ese es tu Padre y usted. Nada creado, ni hombres ni nadie. Eso es entre Dios. Pero esa comunión tiene que haber. Y ahí el Señor a usted le va a decir, Señor, yo te quiero servir en tal área. Pero para servir hay que capacitarnos. Si a una persona le gusta manejar un tráiler
o le gustaría, tiene que entrar en un curso, tiene que capacitarse para manejar un tráiler. Si una persona quiere de pronto colaborar en la obra de electricidad, tiene que capacitarse en electricidad. No es que se va a venir acá a chamuscar, tiene que prepararse. Si una persona quiere predicar el Evangelio, tiene que escudriñar las Sagradas Escrituras. Si una persona quiere evangelizar, que de hecho todos estamos obligados a evangelizar, Mateo 28, los últimos 2 versículos, todos estamos llamados a evangelizar, nadie se salva. Y Hechos 1:8 dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos del Señor. Entonces, hasta los confines de la tierra, el evangelismo es una tarea de todos, no solamente del pastor, los diáconos y los líderes, es de toditos. Usted evangeliza en su casa, en su barrio, ¿sí? Por eso es que nuestro testimonio debe brillar, sobre todo con los vecinos. Imagínense un cristiano con pleito al vecino de la derecha, al de atrás, al de la izquierda, al de adelante. Entonces cuando él sale, dice, nadie le para bola. Entonces cuando dice, vamos hermano, vamos a evangelizar a su casa. No hermano, por mi casa no. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que por aquí y por allá. Es un problema evangelizar así. Pero no importa, hermano. Si usted ha ofendido al vecino, ore al Señor y tenga la valentía de tocarle la puerta. Vecino, sí, dígame, quiero hablar con usted. ¿Qué quiere? Quiero conversar un rato con usted. Lo que pasa, vecino, es que vengo a pedirle perdón, porque yo sé que ese día hice mal tal cosa. De la cara. Si usted ha hecho mal las cosas, de la cara. Ese hombre se va a sentir, no sé, si capaz que se pone hasta rojo de la impresión. Dice que te vas a morir. No, no me voy a morir. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pides perdón? Porque yo reconozco que yo te falté. Y usted, al hacer eso, usted está dando buen testimonio, porque su ego usted lo aplasta. El ego se larga, se va. ¿Y qué pasa allí? Dios se glorifica en su vida y comienzan a decir, oye, ese man, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ha sido cristiano. Ay, me vino a pedir perdón. ¿Te vino a pedir perdón? Uy, usted comienza a impactar la sociedad. Pero si usted no lo hace, ¿cuándo va a hacerlo? Todos dicen lastimosamente el testimonio de cada uno cómo es. Todos saben, como dice la Biblia, hay una nube grande de testigos y esa nube grande nos conoce cómo somos. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Todos los cristianos, último punto, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Las personas que no son salvas, que no tienen a Jesucristo en su corazón y que mueren sin Cristo, rechazando la gracia del Señor, lastimosamente irán a un juicio. Y en el juicio va a haber una condena. Va a haber una sentencia del rey y van a ir al infierno. Los que no son salvos, los que ya son salvos, los que somos salvos por la misericordia del Señor, vamos a ir a un tribunal, al tribunal de Cristo Jesús. No para ser condenados, sino para que el Señor nos evalúe en nuestra tarea en la tierra. ¿Qué hiciste, Eduardo? ¿Qué hiciste, Julio? ¿Qué hiciste, Marta? Y así cada uno. Y nos va a evaluar a cada uno desde el momento en que nos convertimos al Señor. No va a ser el tema de pecados, sino el tema de obras, de talentos que nos dio el Señor. Y eso no se va a salvar ningún cristiano. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por favor, leamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, el Señor tiene arriba todo anotado. Así que, por favor, como dice las Sagradas Escrituras, ¿sí? Recordemos que Dios nos ve todo. Todo. Y al Señor nada les oculto. El Señor tiene un poder ilimitado. Él es todopoderoso, eternamente todopoderoso y santo. El Señor escucha los pensamientos de más de 7.000 millones de personas. Él los lee.
Él sabe todo lo que pasó desde antes de la creación. Todo, o sea, a Él no se le escapa nada. Y por eso está diciendo el apóstol, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces no va a decir los que son jóvenes, que yo soy muy joven todavía, después me pongo a trabajar para el Señor. No, todos vamos a comparecer. Y el versículo con el que cerramos es 1 Corintios 3, versículo 11 al 15, un poquito más atrás. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta para el día, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos y hermanas, es muy serio el tema espiritual. Cuando usted realiza un trabajo, ¿sí?, dependiendo de la actividad que usted haga, todos damos informes en el trabajo, sea cualquiera que sea el cargo. Y usted está en su casa, quizás como madre de familia, no dé un informe detallado o lo imprime ni nada, pero usted le da el informe a su esposo, ¿no es verdad? Y a su vez el esposo le comunica a la esposa cómo están las cosas, porque tiene que haber comunión entre ellos y contarse las cosas. Los hijos se reportan con los padres. Y a unos padres también le cuentan ciertas cosas a los muchachos de acuerdo a la edad que tengan y cómo puedan procesarla y asimilarla. En los trabajos, ¿qué piden? Reportes mensuales. Cuando alguien sale de un cargo, el cargo público, ¿qué hacen? Tienen que hacer declaración de cuentas, se llama rendición de cuentas. Todo funcionario público en Ecuador y en cualquier parte del mundo hace el informe de rendición de cuentas. Él dice todo lo que ha hecho en el año. Todo, es un reporte que tiene que hacerlo y firmarlo. Y eso va a la Contraloría General del Estado. Dejemos por un lado la parte secular. Ahora en nosotros, ¿qué estamos haciendo? Cosas que valen oro, que valen plata, como dice la Escritura, que son de bronce, que son piedras preciosas, o es madera, heno, hojarasca. Todas las cosas que hagamos, dice aquí que van a ser probadas como que fuera por el fuego. Dijo un hermano, si usted tiene una cadena de oro y usted la mete al fuego, ¿qué va a salir de allí? Oro. Va a salir oro, porque es oro. Simplemente se derrite, pero seguirá siendo oro. Y lo mismo va a ocurrir con la plata. Va a haber plata derretida. Y si usted coge una olla de bronce gigantesca y la funde, va a salir bronce derretido. ¿Y qué va a pasar si es madera? Se convierte en ceniza. Y si es hojarasca o es heno, se va a extinguir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que hagamos tiene peso en la eternidad. Es nuestra oración con los líderes que cada uno de nosotros nos comprometamos en la obra. La iglesia prosperina, con la ayuda del Señor, va a crecer. Pero nosotros debemos estar comprometidos con el Señor. Comprometidos, no con los líderes, con el Señor, para que la obra crezca. Hay grupos de oración que pueden armar antes que haya el culto, venir más temprano, unos 15 minutos antes. Igual que las tareas con los jóvenes, con los niños, el Señor los guiará a los hermanos. Pero todos tenemos talentos y debemos colaborar en la obra del Señor. Porque si no, simplemente seremos los mismos, los que estamos aquí, a llegar a diciembre del 2021. Y yo no creo que esa sea la voluntad del Señor. Y no creo tampoco que sea ese su sentir. ¿No es verdad? Filipenses capítulo 2 dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el Señor de Cristo Jesús, ¿qué es? La reproducción, la proclamación del Evangelio. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta tarde, por el tiempo que nos has permitido acá estar reunidos en tu casa.
Señor, te ruego por las personas que están acá y aún no son salvos. Si usted aún no es salvo, entréguele hoy su corazón al Señor. Dígale cuánto usted lo necesita. Dígale que lo salve, que haga de usted una nueva persona. Entréguele su vida a Cristo con un corazón arrepentido. Y si usted gusta, puede repetir la siguiente oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy un hombre pecador. Sé, Señor, que estoy muerto espiritualmente, pero que tú eres el único que me puede dar la vida. Me arrepiento, Señor, con todo mi corazón por todos mis pecados que he cometido en este momento. Te imploro, Señor, que me perdones por todos mis pecados, Señor, que he cometido en este momento, con palabras, pensamientos, obras y omisión. Límpiame con la sangre de Cristo Jesús, Dios mío. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo, Señor. Permíteme, Señor, servirte con alegría, con gozo, con fidelidad, con amor, Señor. Porque sé, Señor, que la fe sin obras está muerta. Y yo quiero tener una fe con obras para agradarte. Señor, como iglesia nos comprometemos en este día para que tu iglesia, Señor, avance, proyectándonos hacia el futuro en Cristo Jesús, para poder caminar y llegar a ti, Señor, no con las manos vacías, sino guiados con tu Espíritu Santo y dar mucho fruto para tu obra. Bendice a tu obra en Prosperina y nuestra familia, salva a todos los que no son salvos y úsanos para tu gloria. Todo esto, Padre, te suplicamos, te damos gracias, Padre, en el nombre glorioso y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.